Bienvenido una vez más a tu canal de Todo Monitor. En el día de hoy vamos a hablar sobre el monitor AOC Line de segunda generación y vamos a ver todo lo que trae este tremendo equipo. Vamos a ver todos los accesorios que trae este monitor. Bien, una vez abierto, ya en este caso me desesperé y saqué mi monitor. Una vez acá vamos a ver la base, lo que traen los cables y su manual, etcétera. También nos trae un excelente acabado que viene siendo en negro y con su línea roja. Bien, aquí tenemos lo que viene siendo un cable HDMI. También tenemos acá lo que viene siendo el cable de alimentación, un cable común de alimentación para monitores. Un poquito largo, creo que de algunos 5 pies, creo mínimo. Y también tenemos otro cable más que viene siendo, si no me equivoco, tenemos un DisplayPort y el manual. Como siempre, trae su manual, que quiera leer, pues puede leerlo. Yo en este caso lo dejaré por ahí. Pero no tiene ciencia y es muy sencillo de armar, la verdad. Aquí tenemos una de las partes de las bases. La verdad que para armarlo es muy sencillo. A ver, le quitaré toda esta funda, toda esta envoltura para comenzar con el ensamblaje. Le quitamos la fundita y bien, aquí podemos ver este tipo de bisagra. La verdad que el material se siente muy bien. Es un plástico muy resistente con metal. También tiene esta parte de acá que es como una bisagra, la cual puedes moverla hacia arriba y hacia abajo. Y tenemos la base. La base viene siendo de plástico y metal también. Voy a adelantar un poquito porque la verdad sacar esta funda es un poquito tedioso. Bien, una vez acá, en la parte de arriba, tenemos esta parte acá. La verdad, este bordecito rojo que le da un toque excelente. Y la parte de acá es sencilla, solamente tenemos que encajarla con la base. Una vez acá, le damos la vuelta. Y tenemos una pequeña roquita, la cual vamos a girar. La verdad, lo dije, muy sencillo, solamente tenemos que apretar esta parte acá y listo. Y ya prácticamente está todo ensamblado, la verdad es muy sencillo. Y como pueden ver, esta parte de acá sube y baja. Una vez le colocamos el monitor y aquí está, una chulada, la verdad, excelente. Y bien, ¿qué podemos ver? Aquí lo podemos girar para cualquier otro lado, más luego vamos a hablar de sus especificaciones y lo que trae este monitor, que la verdad es una chulada. Bien, una vez acá vamos a entrar en materia en lo que trae este dispositivo y todas las especificaciones que ustedes pueden obtener por tan poco precio. Otra cosa que se me olvidaba, para poder desmontarlo tiene un pequeño switch en la parte de abajo que podemos quitarlo, y para colocarlo igualmente solamente tenemos que encajar la parte de arriba y sonará un clic. Bien, y sin más vacilaciones vamos a hablar de lo que trae este excelente monitor. Bien, lo primero es que este monitor cuenta con un panel VA de 23,6 pulgadas con una resolución Full HD, con una tasa de refresco de 165 Hz, un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, con una cobertura de 123% con el espacio de color RGB. Compatible con AMD FreeSync Premium. La verdad es que es una barbaridad este monitor, y más con el precio, que más adelante le diré cuánto. Es una brutalidad. Bueno, al ser compatible con esta tecnología adaptativa de AMD, también es compatible con muchas tarjetas, principalmente con la tarjeta gráfica Nvidia. ¿Qué ventaja tenemos? Bueno, al ser compatible con este tipo de tarjeta, elimina así lo que viene siendo el salto de imagen entre fotogramas, brindando así una experiencia de juego fluida.
este panel cuenta con una resolución de contraste estático de 1000 a 1, una resolución dinámica de 20000 a 1 y una reproducción de brillo de 250 nits, una representación en pantalla de 16.000 millones de colores. Al tratarse de un panel con tecnología VA, repito que VA no es IPS, aún así se ve demasiado bien. Mantiene unos negros muy excelentes y aunque le afecta un poco en lo que vienen siendo los ángulos de visiones y los colores, la verdad que a mí no me interesó nada de eso, la verdad se ve muy bien. Es un buen panel. Tiene unos excelentes colores, aunque no como el IPS, pero tiene excelentes colores. En cuanto a la conectividad, posee un puerto DisplayPort 1.2 y dos puertos HDMI 1.4 con un puerto VGA, una salida de audio de 3.5 milímetros. Permite un ajuste de inclinación de 4 a 21.5 grados, un giro de 32 a 32 grados, con un ángulo de 130 milímetros. Es compatible con montura de 100%, por si no lo sabían, en dado caso, para una configuración más ergonómica. En resumen, este monitor AOC Line de segunda generación es un excelente monitor, ya que si tú deseas tener tu primer monitor, la verdad es que es excelente. Logra satisfacer con todas las expectativas y necesidades si deseas tener un monitor con buenas características y a un buen precio. Bueno, la verdad, chicos, es que este monitor ofrece mucho por ser a $200 o ser menor de $200, ya que tiene características muy interesantes como lo es su alta tasa de refresco, que ya lo había mencionado, entre otras mencionadas. Y es por esta razón que recomiendo este monitor, ya que otros monitores con esta misma característica sobrepasan los $200, y este monitor lo compré yo en $125 en Amazon, y lo que más me tardó fue el envío porque era importado. Lo malo que no me gustó de este monitor fue su botonera. La verdad es una mierda de esta botonera, la cual es muy difícil a la hora de tú atinarle a un botón, ya que si tú quieres configurar algunas como viene siendo el contraste, entre otros, la verdad no me gustó. Lo demás, una chulería. El monitor para mí es excelente lo que viene siendo calidad, precio. Si quieres tu primer monitor, échale ganas, cómprate este monitor si deseas. Si no, puedes buscar demás. Bueno, eso es todo. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscríbete a mi canal para seguir subiendo contenido de una forma más sencilla. Y bueno, eso es todo. Hasta la próxima.